todas, ¿no? Pero tiene que haber condiciones para la conceptualización, tiene que haber condiciones para la formación de los conceptos, para el ordenamiento de los conceptos. Y esas condiciones no nos son dadas en la experiencia, esas condiciones son a priori, ¿no? Y conforman, para Kant, las 12 categorías del entendimiento. Entonces, ¿en dónde está la revolución copernicana a nivel de las intuiciones? A nivel de las intuiciones, en que no solo hay intuiciones a posteriori, señor Hume, sino que también hay intuiciones a priori. ¿Sí? Y les pongo un ejemplo rápido. ¿Ah? Imagínense que para poder pescar, bueno, no imagínense, es un hecho que para poder pescar requiere una red. La red hace posible la pesca. ¿Sí? El pez, ¿no? Es algo que, por decirlo así, pues es el contenido material. Y las intuiciones a priori son esta red que permite recolectar, recuperar, recabar, ¿ah? Lo material, ¿no? Espacio y tiempo forman esa red, son formas que nos permiten obtener los datos, ¿no? Y por el lado de los conceptos igual, ¿no? Los conceptos a posteriori, como perro, gato, vaso, casa, árbol, ¿no? Tienen contenido material, ¿no? Pero estos conceptos a posteriori requieren formas, ¿no? Requieren un nivel formal, ¿no? Reglas, ¿no? Eso es lo que son los conceptos a priori, ¿no? Reglas, ¿no? Y Kant encuentra que hay por lo menos 12 categorías del entendimiento. No, que por lo menos son 12 y no puede haber más. Son esas, ya no hay más, ¿no? Son 12 y se acabó. Bueno, su investigación tiene que ver con los tipos de juicios. De cada tipo de juicio, él extrae una categoría que hace posible ese tipo de juicio. Ahí está la revolución copernicana en los dos niveles, ¿no? En las intuiciones, en los conceptos. Bien, Gracias. para efectos de esta clase, ojo, para efectos de esta clase, que es una clase de segundo semestre de teoría del conocimiento, y no es una clase de sexto semestre de historia de la filosofía sobre Kant, que también he dado. Me basta con que entiendan qué es la revolución copernicana en el sentido general, ¿sí? Con que comprendan qué es la revolución copernicana en sus líneas generales. ¿Qué es la revolución copernicana en sus líneas generales? No es el sujeto, condiciones del objeto, sino eso es la revolución copernicana. No Hume, sí Kant. No empirismo, ni siquiera sí racionalismo, no empirismo, no racionalismo, sí filosofía trascendental. A esto le va a llamar Kant después, filosofía trascendental. ¿Mm? Seguramente. Bueno, pues esta es la revolución copérnica en líneas generales. Es una revolución metodológica introducida en la epistemología y de esta se siguen por lo menos 3 o 4 consecuencias. La primera es la distinción, conocimiento teórico, conocimiento. La segunda, la distinción, fenómeno en sí. La tercera, la utilidad negativa de la crítica, de la crítica de la razón.
La última, si no es que era la anterior, creo que era la anterior, ¿no? Una distinción entre conocer, son cuatro. Bien, muy bien. Estuve pensando todo este fin de semana si plantearles, yo creo que sí, es lo que nos conviene más porque nos está comiendo el tiempo, no podríamos ver a Hegel si entráramos a la introducción con el detalle que estamos haciendo la clase, así que simplemente lo voy a plantear como una consecuencia de la revolución copernicana, lo cual no está mal, pero solo es para hacer una abreviación, un atajo, ¿no? La distinción estuve pensando todo el fin de semana. Plantearla como una consecuencia de la revolución copernicana para entrar, después de ver estas cuatro, directamente en esa, sin detenernos tanto, que no me gusta, pero pues ni modo, no hay tiempo, sin detenernos tanto en los 7 parágrafos de la introducción a la crítica de la razón pura. Bien, bueno, eh, sobre la distinción, conocimiento teórico y conocimiento práctico, ¿no? Ustedes hicieron un reporte de lectura, ¿ja? Y tuvieron algunas dificultades, la mayoría de ustedes, y Cintia les hizo muchas observaciones, correcciones, algunos tuvieron que repetirla, ¿ja? El reporte de lectura. ¿Ja? En este momento le voy a pedir a Cintia, ¿ja?, que nos explique la distinción conocimiento teórico, conocimiento práctico, y en general, de una forma pues, muy pues, esquemática, ¿no? ¿Cuáles fueron los errores que encontró en los soportes de lectura? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Cintia, por favor, adelante. Sí, Ricardo. Oye, antes de pasar a eso, es que veo que hay algunas preguntas en el chat y bueno, en especial una de... Ah, ok. A ver, entonces déjame quitar esto de la pantalla, ya. Ahora sí, a ver, déjame ver qué preguntas hay en el chat. A ver, déjame subir. Buenas tardes. Sí, profe, ¿cómo sabemos que esas leyes son correctas? Ah, porque son sintéticos a priori. ¿Ah? Su valor de verdad es independiente de la experiencia. Las leyes de Newton no son leyes inductivas, no son sintéticas, no son sintéticos a posteriori, son sintéticas a priori. ¿Ah? Ya después veremos qué significa esto. Ajá. Significa grandes rasgos, para decirlo rápido, que el predicado no está contenido en el sujeto, el predicado del juicio no está contenido en el sujeto y sin embargo son pensadas con necesidad. ¿Quién diría, qué necesidad es esa? ¿Necesidad que fisiológica? ¿Biológica? No. Necesidad estrictamente lógica, ¿no? Bueno, entonces su valor de verdad es independiente de la experiencia. ¿Cómo sabemos que son correctas? No por sus predicciones, no porque son explicativamente exitosas, no. Esa es, ocupa un mínimo de la razón por la cual creemos en ellas. ¿Sí? La razón por la que son correctas o porque tienen validez objetiva, lo voy a traducir de esa forma, tienen validez objetiva las leyes de Newton, tienen validez objetiva los axiomas de la geometría, los principios de las matemáticas, porque son sintéticos a priori, son juicios sintéticos a priori, y nadie, afortunadamente, y quizá a lo mejor desgraciadamente, pero mucho más afortunadamente antes de mí, Kant se había dado cuenta. Nadie se había dado cuenta. Que 7 más 5 es igual a 12, señor Leibniz, no es un analítico, es un sintético, pero es un sintético a priori, ¿no? En fin, bueno, lo veremos. Estas son condiciones del conocimiento, ¿cuáles? Se refería a Espacio y las tiempo. intuiciones y los conceptos. Ajá, sí, las intuiciones a priori y los conceptos a priori son condiciones del conocimiento, claro. Son condiciones el espacio y el tiempo y las categorías del entendimiento son condiciones del conocimiento, sí, pero no son condiciones a posteriori. Todo el conocimiento para Hume proviene de la experiencia y se justifica en la experiencia. Para Kant no. No todo el conocimiento proviene de la experiencia, hay algo que ponemos.
y no nos damos cuenta. Eso que ponemos es el espacio y el tiempo, y eso que ponemos desde el punto de vista del entendimiento son las categorías, formas de ordenar la experiencia, formas de ordenar la experiencia. En otras palabras, formas de sintetizar la experiencia, de articularla, de ordenarla, de jerarquizarla, de todo eso. ¿Sí? Entonces, por eso es que algunos autores, por ejemplo Heidegger, plantearían que no solo son condiciones del conocimiento, son condiciones de la ontología, son condiciones del ser mismo, de la objetividad. ¿No? Bueno, Kant no llegaría tanto, ¿no? Ya veremos por qué. Sí, intuiciones y conceptos puros. Ah, gracias, Cintia. Pues sí, tú lo dijiste. Es ahí donde se encuentran las leyes de Newton. ¿En dónde? Pues cuando ¿En el estabas sujeto? mencionando los... Ajá, bueno. Sí, Sí. perdón, hablaba de los ¿Ah? conceptos a priori. Sí. ¿Dónde se encuentran las leyes de Newton? ¿En el espacio y el tiempo? No. ¿Por qué no? Pues porque no son conceptos, son intuiciones. Ajá. Ya vamos a ver después la diferencia entre intuición y concepto. ¿No? Pero no, las leyes no están en las intuiciones, sino en los conceptos. ¿Y cómo es que están? Están implícitas. ¿Y cómo es que se explicitan? Deductivamente. ¿No? Voy a decirlo simplemente así, luego lo resolveré, lo abordaré con detalle. De la categoría de causa-efecto, de la categoría de causa-efecto, se sigue un principio de causalidad que Hume diría no tiene justificación racional. Kant dice, sí, tiene una justificación sintética a priori, es un juicio sintético a priori, es un principio sintético a priori. Y de ese juicio sintético a priori se puede establecer, se puede deducir la primera ley de Newton. Se deduce, está implícita. Tan implícita como las leyes de Kepler estaban en las leyes de Newton, o como las leyes de Tycho estaban en las leyes de Kepler, o las leyes de Descartes estaban en las leyes también de Kepler. Ajá. Bueno, en fin, es ahí donde se encuentran las leyes de Newton, sí, en el entendimiento. Profesor, ¿podría explicar un poco por qué Kant apela a la intuición sensible y no a la intelectual? Uy, porque la intuición intelectual ha sido siempre el problema. La intuición intelectual plantea la idea de que, bueno, grandes rasgos. Ajá. Ah, sí, por favor, gracias, no tengo micrófono. Ajá. La intuición intelectual por lo general está ligado a una entidad metafísica, ¿no? A una entidad metafísica, a una intuición intelectual por excelencia, es la intuición del yo como una sustancia pensante necesariamente existente. ¿No? Ese es el molde, el margen, el marco, el parámetro de intuición intelectual. No tengo acceso a un yo material, tengo acceso a un yo intelectual, a una intuición intelectual de mí mismo. Cogito ergo sum. ¿Sí? Se establece como una intuición intelectual. Y por supuesto la siguiente pues es Dios. Entonces, Kant está en contra de este tipo de conocimiento que apela a intuiciones intelectuales porque nos ha dado muchos problemas en la ciencia. ¿Sí? Las intuiciones a las que nos vamos a referir, las intuiciones de las que vamos a hablar, solo pueden ser de dos tipos. Intuiciones a posteriori e intuiciones a priori. ¿Ah? Intuiciones a posteriori, datos de los sentidos, entiéndanlo así ahora. Datos de los sentidos, olor, sabor, color, forma, todo lo que se puede percibir. Y intuiciones a priori, las condiciones que hacen posible la percepción, las condiciones que hacen posible la percepción. ¿Cuáles son esas condiciones? Espacio y tiempo. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está la mente? ¿Se puede percibir a sí misma? No. ¿Mm? Ese es el error. Una intuición intelectual no es una intuición a posteriori y no es una intuición a priori. Y si no es ninguna de estas dos, no puede haber conocimiento que tome como base una intuición intelectual. Ok, ok. Uy, de nada. Ajá. Ok, ahora sí.
Ay, 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 ya cerré aquí, espero no haber... Listo, entonces vamos a continuar ahora con las consecuencias de la revolución copernicana en Kant. Y la primera consecuencia es la distinción conocimiento teórico, conocimiento práctico. Ahora sí, Cintia, por favor. Ok, bueno, sí, pues tenemos que, bueno, justamente después de la Revolución Copernicana, que pues es este tratado que nos dicta lo que es una ciencia, que nos ayuda a comprender lo que es en la ciencia, según, lo que es la ciencia según Kant. Pues tenemos por lo menos dos cosas que nos ayudan a entender esta distinción entre conocimiento práctico y conocimiento teórico. La primera de ellas, pues es que es este papel activo que se señala en Kant respecto del sujeto, ¿no? Ya no se trata, una vez más, de lo que pone el objeto, de lo que el objeto le da al sujeto, sino al revés, de lo que el sujeto le pone al objeto, y esto es condición de posibilidad para que algo sea concebido como ciencia. Y posteriormente, pues también tenemos esto de que hicimos mucho hincapié en la clase pasada, que refiere a los límites de este conocimiento científico, que pues en pocas palabras es la experiencia posible. Los límites de nuestro conocimiento es aquello que se encuentra en la sensibilidad. Más allá de ello, no podemos decir más, es decir, respecto de estos objetos metafísicos, que también se explicaron, bueno, se definieron con mucho detalle la clase pasada, que son pues Dios, la inmortalidad del alma, la libre voluntad, etcétera. Respecto de todas estas cuestiones y objetos, pues dado que no tenemos un correlato en la sensibilidad, pues lo que Kant nos diría es que pues no puede haber una ciencia de esto, en pocas palabras no hay una ciencia de la metafísica, pero bueno, después de esto nos dice Kant, sin embargo, estos objetos todavía pueden ser pensados, a pesar de que, vuelvo a repetir, a pesar de que no puedan conocerse, pueden pensarse, y esto a nivel práctico. Entonces, de aquí es que se desprenden dos usos de la razón. El primero es el uso teórico de la razón, donde pues lo que tenemos es pues todo esto que ocurre en la revolución copernicana, ¿no? Donde pues el conocimiento se vuelve científico, donde tenemos la posibilidad de conocer algo a priori respecto de los objetos, y pues en este caso, concretamente a lo que se está refiriendo Kant es a la matemática y a la física, ¿no? Que son estos ejemplos por excelencia de lo que es un conocimiento científico para Kant. Y pues también recalcar, tal y como lo dice Kant de manera explícita allá en el segundo prólogo, que en estos casos lo que se hace es una delimitación del objeto, es decir, pues justamente recordemos que el conocimiento es posible en tanto que estas condiciones de posibilidad lo que hacen es, pues de alguna manera, por ponerlo como con unas palabras más intuitivas, por así decirlo, asequibles, pues lo que hacen las condiciones a priori es recortar, ayudarnos a digerir, a procesar todos estos datos que recibimos de la sensibilidad. Entonces, en este sentido, se dice que hay únicamente una delimitación, una condicionalización, más no sucede que haya algo así como, pues que los modos de ver las condiciones de posibilidad estén realizando el objeto, ¿no? Únicamente estas condiciones de posibilidad refieren a algo que ya está dado, que ahí está, y pues lo único que hacemos nosotros con estas condiciones es ayudarnos a comprender el objeto, convertirlo en un fenómeno, pues, y en este sentido, pues se dice que hay conocimiento, ¿no? El conocimiento es posible para Kant, en tanto que es un fenómeno. Entonces, esto se refiere respecto al conocimiento teórico o al uso teórico de la razón. Pero, pues por otra parte, como ya dije, y como ya también, pues supongo que ya lo comprendieron ustedes, pues está el conocimiento práctico,
donde pues existe la posibilidad de pensar estos objetos suprasensibles, estos objetos como son Dios, la libertad, etcétera. O sea, todos esos, a pesar de que no puedan ser conocidos, sí pueden ser pensados, y de hecho pues la razón los piensa, los postula con fines prácticos, donde también hay que hacer hincapié en que cuando Kant habla de conocimiento práctico, pues se refiere a conocimiento moral, se refiere a ética, ¿no? Es exclusivamente a lo que se refiere. Entonces, pues bueno, parafraseando todo, en pocas palabras es que estos objetos suprasensibles son pensados con fines de realizar una ética, de posibilitar la ética, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita, pues es un poco complicado, y de hecho sí era un poco complicado de entenderlo en el prólogo. Se requería como que ver más bibliografía posiblemente, pues porque no sé si muchos estén familiarizados con la ética kantiana, probablemente en la preparatoria o pues, por ahí que ustedes lo revisaron de manera independiente, o en las clases que ya tienen ahorita de ética, ¿no? Pero bueno, o sea, digamos, la ética kantiana está fundamentada en el imperativo categórico, que es esta sentencia que nos dice que tienes que actuar de tal manera que tu acción sea considerada como un bien supremo. Es decir, que pues tu acción tiene que ser, tiene que estar dirigida, tiene que parecer buena para todos y no únicamente pues, para ti, no tiene que estar dirigida pues bajo objetivos personales, etcétera, ¿no? Sino tiene que resultar buena como para cualquier sujeto. Entonces, tenemos este imperativo categórico, lo que posibilita este imperativo categórico, pues para poner un ejemplo, bueno, pues es que concretamente están los postulados de la razón, que también pues lo van a ver, y estos postulados de la razón, pues sí es eso, ¿no? La razón postula algún objeto. En este caso hablamos de los objetos suprasensibles, y el ejemplo más claro pues, es el de la libertad, una voluntad incondicionada. Ajá. Pues de esta voluntad incondicionada, pues no es algo claramente que nosotros tengamos en la experiencia, no es algo que nosotros digamos, esté dado y que nosotros nos acerquemos a ello, que encontremos datos en la sensibilidad de ello, ¿no? Al contrario, cuando nosotros experimentamos, justamente lo que podemos ver es una cadena de causas y efectos. Vemos que tenemos este evento, y siempre a un evento precede un efecto, y siempre de cualquier evento estuvo precedido por una causa. Esto es lo que vemos en el mundo sensible. Pero existe la posibilidad de pensar una voluntad que no esté condicionada, un curso de acciones que no esté condicionado, sino que sea libre, ¿no? Que sea una acción realmente espontánea. Entonces, nosotros lo que hacemos con el uso práctico de la razón es pensar este objeto, el objeto de la libertad, lo postulamos y actuamos como si la libertad existiera, ¿no? Y con base a eso, pues bueno, puede decirse que pues somos sujetos, somos agentes responsables, etcétera, ¿no? O sea, esto posibilita la ética, y en este pensamiento, en esta postulación de estos conceptos, y cuando nosotros actuamos como si estos conceptos existieran, es cuando se dice que el objeto es realizado. La libertad es realizada cuando nosotros, pues, nos comportamos como si fuéramos libres, ¿no? Cuando nos comportamos como sujetos responsables, y pues bueno, una vez más, no es algo que encontremos allá en el mundo, en la sensibilidad, y que queramos nosotros delimitar, ¿no? Es algo que nosotros realizamos. Este es como el ejemplo más claro que puedo encontrar. Y pues bueno, vaya, ¿no? Hay en pocas palabras pues dos usos de la razón, el uso teórico y el uso práctico de la razón, ¿no? Digamos, una vez que tras esta revolución copernicana los objetos de la metafísica han sido ya negados como una ciencia, han sido ya despojados de esta pretensión,
Lo que Kant nos dice, pues es, bueno, ok, eso no, pero lo que sí podemos hacer es postularlos con fines prácticos y en este ámbito, pues sí que cobran relevancia, ¿no? Más no en el ámbito teórico, en el ámbito científico. Y pues sí, ¿no? Justamente después de la crítica de la razón pura, está la crítica de la razón práctica, ¿no? Que es lo que trata concretamente todas estas cuestiones. Y bueno, también existe una tercera crítica, que es la crítica del discernimiento, que pues bueno, en pocas palabras es como que, pues, ¿cómo es este intento por reconciliar estas dos razones, ¿no? Estos dos usos de la razón? Primero tenemos a la razón teórica, que lo único que concibe es un mundo causalmente determinado, y tenemos por otra parte la razón práctica, que concibe un mundo libre, indeterminado, etcétera, ¿no? Entonces, pues la crítica del discernimiento es el intento por reconciliar estas dos facultades, ¿no? Pero bueno, eso sí ya se sale de la distinción entre estos dos tipos de conocimiento. Y pues creo que quedó bastante claro bueno, me parece que quedó claro cuando les pusimos la respuesta en Classroom y pues también en los reportes de lectura, las observaciones que hicimos, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues sí, atendiendo como la sugerencia de señalar los errores más comunes que tuvieron ustedes en los reportes, pues nada más hubo 2 errores que fueron como los más comunes. El primero de estos errores fue que pues bueno, o sea, ustedes exponían de manera correcta todo lo que sucedía en la Revolución Copernicana, ¿no? O sea, explicaban muy bien todo esto, de que el sujeto con sus condiciones posibilita el conocimiento, entonces el conocimiento solamente conocimiento sobre el fenómeno, etcétera. O sea, todo esto ustedes lo desarrollaban muy bien y eso está muy padre, lo desarrollaban muy bien en sus reportes. Sin embargo, había ahí una confusión en tanto que ustedes decían, varios de ustedes supusieron que pues bueno, era en este ámbito donde estaba el conocimiento práctico. En el sentido, muchos de ustedes, bueno, lo parafraseo y lo resumo, ustedes, algunos decían que, pues bueno, con esta concepción fenoménica de la realidad, donde se dice que el objeto del conocimiento es construido por el sujeto, ustedes decían que era en este sentido que el objeto era realizado y pues bueno, sin embargo, eso pues no es correcto. Y pues ya les señalaba a ustedes como todo esto del campo de la ética, y que pues aquí era donde se realizaba el objeto, etcétera, ¿no? Y también eso tiene que ver, creo que tiene que ver con una confusión respecto de lo que refiere en Kant, de lo que Kant quiere referir cuando nos habla de conocimiento práctico. Que pues bueno, ya lo dije y pues bueno, conocimiento práctico para Kant es conocimiento ético, es conocimiento moral y pues ya, ¿no? Eso es todo, porque muchos de ustedes equiparaban también el término de conocimiento práctico con algo así como conocimiento experimental o alguna suerte de experimentación, ¿no? Y decían algo así como, ok, bueno, cuando Galileo se anticipa con sus experimentos planeados, Torricelli y todo esto, cuando estos científicos se anticipan, lo que hay ahí es un conocimiento teórico de la razón. Sin embargo, toda esta teoría que estos científicos esbozaron es realizada en la práctica cuando pues es puesta en marcha, ¿no? Cuando vaya, el experimento es realizado. Y pues no, pues esto también es erróneo y pues ya, ¿no? Pero creo que tiene que ver, pues porque pues sí, realmente en el segundo prólogo, pues no se dan como los elementos necesarios. O sea, Kant ni siquiera en el segundo prólogo nos dice, pues sí, o sea, por conocimiento práctico estoy entendiendo conocimiento moral. Entonces, pues tal vez, más bien, pues sí, necesariamente ustedes tenían que tener
pues un bagaje previo, por lo menos de esto, ¿no? De a qué se refería Kant cuando hablaba de conocimiento práctico. Y pues bueno, o sea, en este caso, pues a lo mejor sí convenía que revisaran alguna bibliografía secundaria, repito, pero bueno, o sea, en términos generales, los reportes, o sea, de hecho a mí me pareció que estuvieron como muy bien hechos, o sea, como bien escritos, bien, pues sí, expuesta esta cuestión de la revolución copernicana, ¿no? Súper claro, y pues eso es importante, ¿no? Ya después comprender la ética kantiana, lo van a ir asimilando en toda la carrera, ¿no? Pero pues bueno, en términos generales es esta la distinción entre conocimiento teórico y práctico. Uh-huh. Creo que alguien tiene levantada la mano. Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahorita que mencionaste ese error común como de meter como el conocimiento experimental, ¿no? O sea, ya cuando, o sea, las deducciones o las ideas entran, o sea, ya con la experiencia sensible, ¿no? A mí se me vino a la mente también como, pues, el conocimiento técnico, ¿no? O sea, como de cómo hacer un puente, ¿no? Digamos, ¿no? Que yo digo que es muy parecido como a la cuestión de experimentar, ¿no? O sea, también tiene que ver con el mundo sensible, ¿no? Y entonces, mi pregunta es si entonces este conocimiento experimental o técnico, ¿Kant también lo metería en el conocimiento teórico? Ok, sí, también esa me faltó mencionar, gracias. Creo que la vi en ti y creo que la vi como en otros dos compañeros, justamente, ¿no? Como que también lo ligaban a esto en un sentido, en este caso, pues yo diría como de utilitarismo, en el sentido de, pues bueno, es conocimiento práctico, en tanto que nos permite, pues más allá de lo que teóricamente nos puedan decir las leyes de Newton, etcétera, pues nos permite llevar a cabo pues esto, ¿no? Un puente bajo la ingeniería, etcétera, ¿no? Pues yo lo que creo que diría Kant, pues es que, o sea, sí, se englobaría en el conocimiento teórico, definitivamente no iría en el práctico, porque pues una vez más el conocimiento práctico refiere como a esto de la moral. Sin embargo, pues no, en Kant no podemos encontrar algo así como, pues una filosofía, pues de este tipo de conocimiento, ¿no? Como la ingeniería, como, pues otras cuestiones más aplicadas, ¿no? De ciencia, que bueno, a lo mejor en otros autores, como por ejemplo, en este momento recuerdo a Popper, que Popper nos dice que justamente a lo mejor esto que tú dices de la ingeniería, pues a lo mejor, no sé, la nanotecnología o no sé, algunos otros tipos de conocimiento como más aplicados, pues justamente ahí sí serían llamados como conocimiento práctico. Entonces, a lo mejor por allí iba también la intuición de varios en identificar conocimiento práctico con esto, con esta cuestión, ¿no? Pero pues no, en Kant no hay esto y bueno, no estoy segura de cómo era en la época de Kant, de qué tan desarrollado estaba ese tipo de conocimiento en la época de Kant y qué tanta atención le hubiera prestado él, ¿no? No sé. Osmar. Muchas gracias. Sí. Sí, gracias. Recuerdo que en algunos textos de filosofía de la historia, ahorita les mando el nombre de cuál, vienen algunos, no como tal conocimiento de este tipo, pero sí se pregunta alguna cuestión como de la técnica de los tutores, como una crítica, como hace más o menos este tipo de críticas al tiempo, pues es de la ilustración, ¿no? Y es esta crítica a la técnica de los tutores para mantener como
en un estado como, pues decir, de inacción a la gente y tener que acudir a ellos para que chequen, pues sí, hagan sus tareas, ¿no? Digamos. Entonces, sí, digamos que en esa parte, pues, eh, sí, creo que es en qué es la ilustración. Sí, más o menos podría ser, pero no es que ahonde tanto en ello. Solo es un pequeñito comentario, nada más. Y no, o sea, ya así como lo planteas, pues sí, se me hace como más una reflexión como de la ilustración, ¿no? Que también es como suscitada por todas estas cuestiones, pues que también se dan en el desarrollo de la técnica, ¿no? Las diferentes, la revolución industrial, y pues todo esto, ¿no? Y en ese sentido, pues sí sería esta distinción como un señalamiento de esa cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, se me viene a la mente pues Walter Benjamin, o pues Marx, o pues todos esos autores, ¿no? Que justamente pues dirían que el conocimiento práctico pues es como más una aplicación de una técnica, más no pues propiamente desarrollo de conocimiento o de alguna actividad emancipadora o de libertad, ¿no? Pero bueno, eso como que ya se sale un poquito del tema, pero sí, justamente, o sea, creo que también ustedes varios tuvieron esa lectura, pues a raíz de esto, ¿no? Entonces, pues sí, esa lectura tampoco es, y no sé, Ricardo, si por ejemplo Kant hubiera dicho pues de esta distinción, ¿no? O sea, como de este tipo de conocimiento. Realmente no lo había pensado. Sí, Cintia. Lo que pasa es que como acabas de decir y dices bien, la ingeniería es una disciplina que tiene que ver con la aplicación de los principios. Y la pregunta de Kant es, ¿cómo son posibles los principios? ¿Cómo son posibles las leyes? Entonces, sí podríamos distinguir entre la conformación de las leyes, la pregunta por la conformación de las leyes, su validez objetiva, y la pregunta por la aplicabilidad o la aplicación de las leyes, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces, bueno, sí, la época de Kant es vertiginosa y está llena de desarrollos en la lógica, en la física, en la ingeniería, por supuesto, pero no se está preguntando por eso, ¿no? Se está preguntando por las condiciones que hacen posible, las condiciones de posibilidad de los principios, de las normas, de las leyes. ¿Mm? Su estudio no contempla o no se refiere en este caso a este tipo de conocimientos aplicados. Sí los menciona a veces, pero su posición es muy clara. El estudio trascendental solo se ocupa de formas, ¿ah? Solo se ocupa de las reglas, se ocupa de los principios, no de las aplicaciones de los mismos. Entonces, sí, esa es una respuesta correcta, Cintia. Bien, ¿alguien había levantado la mano? ¿No? ¿No? ¿Alguien? Sí, Sí, yo. Tomás, adelante, Tomás, sí, dime. Sí, bueno, es que con esto que mencionaba Cintia, de que los límites del conocimiento científico es la experiencia, pero, o sea, aquí yo encuentro, o sea, un problema, una confusión mía, que, o sea, las matemáticas llegan como a un grado de abstracción tal que se desprende de toda la experiencia. O sea, por ejemplo, la conjetura de Poincaré o lo que sea no está en el mundo sensible, ¿no? No está en el mundo presente. Entonces me parece claro que la biología, la química, etcétera, necesiten de la experiencia para conformarse, pero no las matemáticas. Entonces esa es como una confusión que tengo, como el problema que tengo con esto de que el límite del conocimiento científico es la experiencia. Ok. Ok. Cintia, adelante. Y pues sí, es que lo que pasa es que, bueno, en Kant,
Bueno, a mí también me sacó de onda cuando por primera vez leí eso en Kant, ¿no? Y dije, pero ¿cómo? Si las matemáticas justamente pues son objetos abstractos que no podemos verificar en la experiencia, ¿cómo es que Kant diga que estos objetos, los objetos de la matemática, refieren a objetos de la experiencia, ¿no? Pero lo que sucede es que, pues bueno, lo que dice Kant es que estos principios, como por ejemplo esta conjetura que mencionas, o cualquier principio de las matemáticas, o concretamente a los que él se está refiriendo, ¿no? Las leyes de Euclides, bueno, los postulados euclidianos, perdón, y algunos principios también de la aritmética, pues no es que los encontremos así en la experiencia, como dices tú, en el mismo sentido de que encontramos pues entes biológicos de los cuales realizamos experimentos, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues estos principios son verificados gracias a, y esto lo dice Kant en la estética trascendental, pues son verificados, o más bien posibilitados por estas condiciones de la intuición, que es el espacio y es el tiempo. Es decir, nosotros como sujetos tenemos una intuición pura de cómo es el espacio, de cómo es el tiempo, ¿no? Y pues digamos, con base a esas intuiciones, concretamente pues las intuiciones las intuiciones puras, la intuición pura del espacio nos ayuda a intuir pues cuáles son estas leyes básicas de cómo está determinado el espacio, ¿no? A saber, los postulados euclidianos. Y pues igualmente nuestra concepción del tiempo, que es una intuición que nosotros tenemos en nuestra mente, digamos, unos esquemas que nosotros tenemos en la mente para entender el tiempo, pues estas condiciones nos ayudan a justificar pues algunos principios de la aritmética, ¿no? Entonces no es como tal que Kant esté diciendo que tenemos que recurrir a los objetos como tal, ¿no? Para justificar las leyes de la matemática, pero sí tenemos que acudir a estas intuiciones que nosotros tenemos del espacio y el tiempo para justificarlas, ¿no? Es como, pues sí, ¿no? Un intuicionismo. Luego, pues también en filosofía de las matemáticas, pues hay pues, varias vertientes, ¿no? Una, por ejemplo, es la de Kant, la del intuicionismo, que pues el ejemplo que nos pone Kant en la estética trascendental, pues es que, por ejemplo, nosotros podemos, sin acudir y de manera totalmente abstracta a la respuesta del 5 más 7 es igual a 12, podemos acudir de manera totalmente abstracta a la respuesta pues, de esta proposición. Sin embargo, pues dice, si el número es más alto, etcétera, pues lo que vamos a tener que hacer es, pues a lo mejor hacer la suma en un papel, a lo mejor contar con los dedos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido es que, pues acudimos a la intuición que tenemos del tiempo, ¿no? Que es algo que se da en la sensibilidad. Entonces, pues es más o menos por ahí. O sea, está también un poco pues complicado, pero, y bueno, supongo que ya como dice Ricardo, ¿no? Pues esto lo van a checar con mucho más detalle cuando estén en su clase de filosofía de la historia, perdón, de historia de la filosofía 6 o pues alguna clase, en este caso de filosofía de las matemáticas o de lógica o algo así, ¿no? Metalógica. Pero pues sí, pues en pocas palabras es eso, ¿no? O sea, las intuiciones del espacio y del tiempo, que son elementos que se dan en la sensibilidad, las intuiciones puras de estas dos cuestiones son las que nos ayudan a justificar, bueno, a representarnos los objetos de la matemática. Pues sí. No sé si hay otra pregunta. Sí, correcto, sí, correcto. Sí, son objetos de experiencia posibles. Pero si pensamos que Kant se refiere únicamente a experiencia en el sentido cerrado o acotado de experiencia empírica como la pensábamos en Hume, no es del todo tal cual, ¿no? Porque
La experiencia matemática, de la práctica matemática, de la práctica geométrica, es un tipo de experiencia que se puede concretar en un objeto abstracto en el cual los colaboradores se pueden poner de acuerdo que esa es una respuesta correcta y puede ser el punto de partida para un desarrollo matemático o geométrico posterior. Para poder distinguir cuando una ciencia refiere a objetos de experiencia posible, a diferencia de la metafísica, que postula entidades que no son de experiencia posible, la diferencia crucial está en que no se puede representar de ninguna forma. Nuevamente, si yo ahora les pongo una hoja en blanco aquí de Word y les digo, bueno, no sé si eso se puede, imagínense que se puede, que ustedes escriban ahí la hoja en blanco que les pongo de Word, comparto mi pantalla y les digo, escriban ahí la fórmula, de acuerdo con la cual Dios existe, o Dios es perfecto. A diferencia de un problema matemático, de un problema geométrico, no hay esa noción de experiencia que nos permitiría resolver el problema, graficar, formalizar las propiedades de Dios y sobre esa base poner un acuerdo entre los colaboradores de esa disciplina, la metafísica, y decir que ese es una base para poder desarrollar una teoría con sentido teórico. Esa es la diferencia. Cuando hablamos del problema de Fermat, hablamos del problema Poincaré, hablamos de problemas concretos, ¿sí? Con supuestos teóricos. Se pueden escribir en una hoja con fórmulas, formas, y cuya respuesta estará determinada como una respuesta correcta o incorrecta sobre la base de una comunidad científica que dice, aquí hay un error, o esta respuesta o esta formulación es simple y hermosa y correcta. Eso no se ha logrado en la metafísica. Si ustedes vieron en el segundo prólogo, pobre metafísica, no ha conseguido entrar en el camino seguro de la ciencia, ¿no? ¿Se acuerdan? Y eso se ve claramente por sus resultados. No hay acuerdos entre sus colaboradores, no hay objeto de estudio bien delimitado, continuamente tienen que echarse para atrás y regresar sobre sus pasos y no dan un paso hacia adelante. ¿Qué permite que una disciplina como la física, como las matemáticas, como la geometría, vayan hacia adelante? Bueno, pues que se puede tener elementos concretos, ¿no? Ajá. Entonces, de la física no son como tal parte de las 12 categorías ni de los índices. Bueno, pues lo vamos a ver, por supuesto. Ajá. Probablemente, a ver ahorita, conceptos como esos que planteas ahí, no son propiamente o no se encuentran en las categorías, pero las relaciones que podemos establecer respecto de la masa, su aceleración, sus propiedades, digamos, vamos a tener una clasificación que nos permitirá decir que son juicios analíticos o bien juicios sintéticos a priori. Por ejemplo, la cantidad de materia en el universo permanece constante. La cantidad de materia en el universo permanece constante. Hay una constante de la materia en el universo. Si simplemente pensamos en el concepto materia, de ahí no se sigue la constancia de la materia. No está presente, no está implícita en el concepto de materia. ¿Sí? Entonces, el juicio que dice la cantidad de materia permanece constante en todos los cambios del mundo corpóreo, ese principio no es un analítico, es un sintético a priori. Ahora, ¿cómo es posible un juicio sintético a priori? Bueno, por el uso de las categorías. Lo vamos a ver, no se desesperen, vamos para allá. Pero bueno, esa sería la respuesta. Profe, La respuesta es que la noción de experiencia no se limita únicamente a experiencia de observar fenómenos, lluvia, sino la experiencia en un sentido amplio de conocer, lidiar, manejar ecuaciones, fórmulas, formas y sus aplicaciones
en distintos contextos. Profesor, sí, yo adelante. hice esa pregunta. Entonces, ya sé que lo vamos a ver después, pero Sí, nos podríamos decir cosas como masa, fuerza, etcétera, Masa. con las que abre Sí. los principios matemática, ¿no? De Newton. sí, O punto, línea, que son con lo que abre los elementos de Euclides. sí. Ahí el tema es, esos son los conceptos de cada ciencia, que son Sí. independientes. Y Son su ontología, digamos. Sí. son ajá, exacto. Y entonces, la cuestión que trata de mostrar Kant es que el conocimiento que producen son juicios, en algunos casos son juicios analíticos, otros son sintéticos, pero que las leyes, incluso en la física, también en la matemática, no, de cómo se vinculan, no dependen de la observación. O sea, sí, quizás la masa no es intuición, digamos, de la cabeza, quizás, pero fuerza igual masa por aceleración sí sería un resultado de una deducción. Así es, y además, bueno, cada uno de esos conceptos requiere por lo menos de condiciones para poder no solamente pensarlos, sino poder conocerlos de manera a priori. Es decir, requieren tanto del espacio y el tiempo, sobre todo del tiempo, como de las categorías. Okay. El espacio es una condición de posibilidad para... Ay, se me acabó la batería de esto. Espero que me escuchen. El espacio es una condición de posibilidad para la geometría, si no recuerdo mal, para las matemáticas también, y el tiempo es una condición de posibilidad para la física, ¿no? Entonces, elementos que tienen que ver con movimientos, con trayectorias, con cuerpos, con relaciones dinámicas, requerirán necesariamente la intuición del tiempo, ¿no? Está implícita la representación del tiempo, ¿sale? Y en ese sentido son objetos de experiencia posibles. Cuando tú hablas de Dios, a diferencia de masa, de fuerza o de aceleración, la pregunta es, ¿a qué intuición a priori corresponde? ¿O qué intuición a priori permite la determinación de ese objeto? No puede ser un objeto de experiencia posible. Si no es un objeto de experiencia posible, entonces no es un objeto de la ciencia, no puede ser un objeto o un concepto siquiera adecuado para ser tratado de manera científica en el conocimiento teórico. Entonces, masa sí, tiempo sí, aceleración, velocidad, etcétera. ¿Por qué sí? Bueno, eso es justo lo que tenemos que explicar. ¿Qué es lo que hace que un concepto pueda entrar en el camino seguro de la ciencia o pueda ser parte del camino seguro de la ciencia, de una ciencia como está pensando Kant, a diferencia de, por ejemplo, conceptos como el alma o la mente para la psicología? ¿Sí? La diferencia, se las digo de una vez, es que es posible tener leyes, es posible acceder a formalizaciones, ¿vale? Y esas formalizaciones no podrían darse, no podrían construirse o constituirse si no hubiera condiciones para ellas. La pregunta es, ¿dónde están las condiciones para las leyes? ¿En la experiencia? No. ¿En la metafísica? Por supuesto que no. Tienen que estar en el sujeto. Eso es lo más importante, ¿sí? Por ahora. Bien, chicos, me queda la duda, ¿qué importancia tienen las verificaciones empíricas de los juicios sintéticos a priori, o sea, de los experimentos para las hipótesis científicas? Uy. ¿Qué importancia tienen? ¿Qué importancia tiene la verificación? Ay, no. No debería entrar en esa discusión ahora. Solo les voy a decir algo así como muy general, pero no puedo entrar en estas discusiones ahora porque tenemos que avanzar en los puntos que hemos establecido de antemano. Las leyes para Kant no se verifican ni se falsean, son las condiciones que nos permiten estudiar la ciencia.
son las condiciones que nos permiten estudiar la experiencia, la naturaleza, ¿no? Entonces, no pueden ser ni verificadas ni falseadas por la experiencia. Son altamente resistentes a la refutación y también no necesitan de la verificación, ¿no? ¿Por qué? Porque son juicios sintéticos a priori. Es decir, su valor de verdad es independiente de la experiencia, ¿no? Son, ¿cómo les diré? El ejemplo que dan en la preparatoria, pues, ¿no? Son como los lentes que nos permiten ver los fenómenos. Si nos quitamos esas leyes, no podemos ver los fenómenos. Entonces, están ahí, están presentes, son a priori. ¿Ah? ¿Sí? Las que sí pueden ser refutadas son las leyes fenoménicas, pero no las leyes fundamentales de las ciencias, ¿no? Bien, a ver, déjenme ver rápido. ¿Alguien más? Saúl, dime. ¿Tiene que ver con lo que estoy diciendo o vamos a las distinciones? Sí, Sí, las dime. 12 categorías no me quedó Bueno, muy claro sí, cómo se relacionan con todo lo que vimos. ok, vamos hacia allá, ¿sale? No te desesperes, no se desesperen. Ok, está bien. Ya. Ok, bueno, entonces fíjense bien, déjenme ver, compartimos pantalla y lo que vemos es que hasta ahora algunas de las consecuencias de la revolución copernicana es la distinción conocimiento teórico y conocimiento práctico. ¿Por qué decimos que la distinción conocimiento teórico y conocimiento práctico es una consecuencia de la revolución copernicana si de hecho se encuentra antes de la formulación de la revolución copernicana? ¿No? Cuando Kant habla de esta distinción conocimiento teórico, conocimiento práctico, es justo después de hablar de la lógica. La lógica determina sus objetos a priori, es decir, los formaliza, con independencia absoluta del sujeto, de la historia, del contenido, y entonces dice, pues la lógica es perfecta, no se ha movido, no debe moverse, es la lógica de Aristóteles, punto, ¿no? En cambio, la matemática, la geometría, la física, que sí se ocupan de objetos, dice, ¿sí? Tardaron mucho más en entrar en el camino seguro de la ciencia. Y es ahí en donde hace la distinción conocimiento teórico, conocimiento práctico. El conocimiento teórico se ocupa de objetos. Las matemáticas de objetos matemáticos, la geometría de objetos geométricos y la física de objetos físicos. ¿Ah? Y hace esta distinción, conocimiento teórico, conocimiento práctico. ¿Por qué decimos que es una consecuencia de la revolución copernicana? Por una razón muy sencilla. La forma en la que Kant caracteriza el conocimiento teórico, si ustedes lo tienen ahí en su libro, lo pueden ver, incluso si no recuerdo mal, está en cursivas, dice, el conocimiento teórico consiste en determinar al objeto y a su concepto. Determinar al objeto y a su concepto. ¿Sale? Y la palabra determinación, si no recuerdo mal, la palabra determinar, depende de la traducción, aparece en cursivas. Esto significa que Kant está suponiendo ya desde ese momento, está suponiendo ya que el conocimiento es una determinación, ¿de acuerdo? El conocimiento teórico entonces es una determinación del objeto y de su concepto. Es decir, puede distinguirse o puede analizarse como una determinación en la sensibilidad, desde la sensibilidad, y como una determinación del entendimiento. La determinación de la sensibilidad, ¿no? Estamos hablando del conocimiento teórico. El conocimiento teórico es determinar al objeto y a su concepto, dice Kant. Determinar al objeto y a su concepto. La determinación es una doble determinación. Desde un punto de vista lógico, podemos distinguir una determinación desde la sensibilidad, es decir, de la facultad de la receptividad, la red que nos permite captar objetos, desde la sensibilidad, o bien desde el entendimiento, es decir, la facultad que nos permite actuar, intervenir, ordenar, separar, jerarquizar, cualificar, cuantificar los objetos. Son dos
facultades distintas. La facultad de la sensibilidad es mera receptividad, dice Kant, mera receptividad. Mientras que la facultad de la determinación del entendimiento es una facultad de la espontaneidad. ¿Qué quiere decir espontaneidad en este contexto, en el contexto de Kant? Quiere decir, es una facultad activa, no es mera receptividad, es acción. ¿Y cuál es la acción que hace el entendimiento? Pensar. ¿Qué implica pensar para Kant? Implica interpretar, jerarquizar, ordenar, cuantificar, calificar. Es decir, no es simplemente percibir, no es simplemente recibir, sino actuar sobre la materia, informar la materia, informar la materia. Bueno, entonces recibimos, hay una mera receptividad, se establecen, ¿qué es lo que se recibe? Pues el contenido material del fenómeno. ¿Cuál es el contenido material del fenómeno? Las intuiciones a posteriori, colores, olores, sabor. Pero ¿qué permite esa determinación? Las intuiciones a priori, espacio y tiempo. Al mismo tiempo, ¿no? De manera completamente inmediata, el entendimiento opera. No es una distinción esta que estoy haciendo, la determinación de la sensibilidad y la determinación del entendimiento. No es que primero recibamos y luego actuemos. No es que primero tengamos la receptividad y luego ordenemos y jerarquicemos y no. Se da al mismo tiempo. Al mismo tiempo, esta distinción no es una distinción temporal, es una distinción lógica. Una cosa es recibir los datos y otra cosa es hacer algo con ellos. Ordenarlos, unirlos, separarlos, etc. Bueno, entonces, son dos determinaciones distintamente lógicas distinguibles lógicamente, que conforman la determinación del conocimiento teórico. ¿En dónde está la determinación de la sensibilidad? En las intuiciones a priori. ¿En dónde está la determinación del entendimiento? En los conceptos a priori. En los conceptos a priori. ¿Sale? Es aquí en donde podemos encontrar la diferencia. ¿Por qué son a priori? Bueno, pues porque son necesarios en un sentido lógico, no en un sentido temporal. A priori, en Kant, ya no es anterioridad temporal, como en los racionalistas, en los inatistas, es anterioridad lógica, Voy a poner un ejemplo y con eso termino la clase, porque ya nos queda un minuto nada más, ¿de acuerdo? Fíjense bien. Vamos a hacer un experimento mental. Vamos a imaginar en nuestra cabeza una playa. Está la playa, están las palmeras, hay mar, hay gaviotas, hay personas en la playa, el mar azul, hace calor, ¿de acuerdo? Podemos conformarnos esa representación. Intentemos ahora eliminar elementos de nuestra representación. Quitemos al sol, quitemos las nubes, quitemos las palmeras, quitemos los edificios, quitemos las cosas que están en la arena, ¿no? Podemos hacerlo perfectamente, podemos quitar estos elementos de la representación. Podemos quitar a los chicos, podemos quitar la música, desaparece, podemos quitar el calor, podemos quitar el mar, el azul del mar, el mar, hasta el último quitamos las chicas. Podemos quitar los hoteles, podemos quitar las palmeras, ¿no? Ahora sí, pues ya ni modo, las chicas también desaparecen. ¿Qué nos queda? Una vez en una clase de posgrado me dijeron, aburrimiento, profe. No. ¿Qué nos queda? Después de haber quitado todos esos elementos. El espacio. El espacio. ¿No? La pregunta es, ¿el espacio se puede eliminar? ¿Es posible eliminar el espacio de la representación? La respuesta es no. El espacio estaba supuesto desde el principio.
El espacio estaba supuesto desde que les dije, represéntense una playa. El espacio es a priori. Y no se puede eliminar de la representación. Podemos eliminar los objetos en el espacio, pero no podemos eliminar el espacio mismo. ¿Ah? Entonces, es a priori en al menos estos dos sentidos. Es lógicamente anterior a cualquier cosa que nos representemos, así sea un punto. Es lógicamente anterior a cualquier representación y es ineliminable. No lo podemos eliminar de nuestra representación. Por lo tanto, es a priori. Si fuera a posteriori, lo podríamos eliminar. No lo podemos eliminar, entonces es a priori. Podemos eliminar de nuestra representación el mar, las palmeras, el sol, las nubes, pero no podemos eliminar el espacio. Así que el espacio es una intuición a priori. No llegamos a esta representación del espacio a través de la experiencia, a través de la abstracción, no. Es a priori. ¿Sí? Bueno, la siguiente clase les daré otro ejemplo. Un ejemplo de espacio y de tiempo también, porque ahorita ya no hay tiempo para eso. Bueno, nos vemos la próxima clase. Profe, ¿puede bajar un poco en su documento? Ah, sí, claro. Gracias. De nada. Listo, gracias.